ahí palpitaciones, nerviosismo, temblor, calor, diarrea, oligomenorrea y taquicardia. ¿Cómo se llama ese contexto clínico? ¿Hiper? Claro, es como hipermetabolismo, ¿no es cierto? Todo indica como un hipermetabolismo, y como la hormona que se relaciona más con el metabolismo es la hormona tiroidea, uno dice, plantea que la señora tiene signos y síntomas de hipertiroidismo. Y cuando uno la examinaba, la paciente tenía la piel delgada, sudorosa, caliente, tenía exoftalmos, taquicardia, y en el examen clínico tenía un aumento de volumen cervical anterior, que eso es lo que significa bocio, ¿no es cierto? Aumento de volumen cervical anterior, que es simétrico e indoloro, para diferenciarlo de las patologías que tienen un aumento de volumen asimétrico y que duelen. Estas patologías entonces un aumento de volumen simétrico e indoloro. Y la piel era entonces caliente, sudorosa y tenía edema pretibial. Entre los exámenes de laboratorio tenía una TSH que está muy disminuida. Y eso nos hace pensar enseguida en qué cosa. ¿Qué pasa con el eje hipotálamo hipoficiario? El eje hipotálamo hipoficiario está suprimido. ¿Y por qué? Porque hay hormonas tiroideas muy altas circulando. Estuvo en tratamiento la señora para sus síntomas de hipertiroidismo, pero como no respondió al tratamiento, se decidió hacer la tiroidectomía total. Y esta es la parte donde entramos a tallar con la anatomía patológica. Tenemos entonces, esta es la pieza de resección, este es un lóbulo y este es el otro lóbulo. Ambos lóbulos están aumentados de tamaño de una manera más o menos simétrica y difusa. Uno le llama difusa ¿para qué? Para hacer notar de que no hay grandes nodulaciones destacables. La tiroides tiene una cierta lobulación, pero ya vamos a ver en otros casos de nódulos tiroideos, donde ustedes van a comparar, esto es un aumento de volumen difuso y simétrico. Cuando uno mira el parénquima, cuando hace un corte, porque esta es la superficie, pero uno hace un corte como por el eje sagital, por el eje mayor, digamos, entonces esto que estamos viendo acá es el parénquima tiroideo, el espesor del parénquima. Y ven que en este caso de esta patología, el parénquima es rojo, carnoso se llama, rojo carnoso, y puede tener cierto aumento como de la lobulación, pero en general es como bien homogéneo y rojo carnoso. Eso es bien importante para que los diferencien de la otra patología autoinmune que vamos a ver y de las otras patologías en general. Y es un aspecto característico que es como preguntable porque es muy característico. Rojo oscuro. ¿Y qué es lo que vemos en la histología? Vemos que hay hiperplasia. Ustedes saben que en esta patología que estamos pensando, la patogenia es que hay un anticuerpo que se une al receptor de TSH, que significa para la glándula que está estimulada en forma constante. Y si la glándula está estimulada en forma constante, entonces va a aumentar el número y tamaño de sus estructuras en forma difusa y simétrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver histológicamente? Vamos a ver que hay muchos folículos tiroideos, hay muchas de estas glándulas, están aumentadas en número. Tienen un tamaño variable y unas formas variables. Miren, estos lúmenes son como irregulares, otros lúmenes son redondos, pero otros son irregulares. Aumenta el número de las glándulas y como es una patología inflamatoria, lo otro que se ve con la lupa, que esto es una lupa, es que tiene infiltrado inflamatorio, porque es inflamatorio esta patología, ¿no es cierto? Todo esto morado que se ve es infiltrado inflamatorio linfocitario. Entonces se aprende en esta lupa. Aumento del número de glándulas y el intersticio tiene infiltrado linfocitario. Normalmente la glándula tiroides no tiene linfocito en el intersticio. Esto indica que hay una tiroiditis. ¿Profe? Ahí, ¿cuál sería el coloide festoneado? ¿Qué significa?
me apaga la lucecita, pero ahí vamos a ver unos acercamientos. Eso es como característico de coloides festoneados, ahí también. Vamos a ver con mayor aumento, seguramente vienen más ejemplos. Aparte de haber un aumento del número de las glándulas, el revestimiento epitelial de ellas, por haber ese estímulo constante, también está hiperplásico e hipertrófico. Entonces, aumenta el número de células que está revistiendo estos folículos. ¿Y qué pasa con esto? Que las células ya no caben en una línea, sino que empiezan a emitir papilas hacia el interior del lumen, que son unas papilas que no tienen generalmente eje fibroconjuntivo, como esa que está ahí también. Aumenta el número de células de revestimiento y empiezan a aparecer proyecciones hacia el lumen del folículo tiroideo. Como por aquí. Aquí, por ejemplo, está muy bien ejemplificado. Ya no caben de una por una en fila, sino que empiezan a protruir. Hiperplasia de las células. Y también hay hipertrofia de las células, o sea, estas células son más grandes que las células foliculares normales, que generalmente son planas o cúbicas. Estas adquieren un mayor tamaño, tanto del núcleo como del citoplasma. Y aquí está lo que preguntaba el compañero, de qué se refieren con coloide festoneado. Esto que está acá, se producen como unos huecos o unos espacios entre la célula epitelial y el resto del coloide. Lo que se decía clásicamente era que esto demuestra un ocupamiento activo de la célula, de la tiroglobulina, de la proteína que está dentro del lumen. Hay un ocupamiento muy activo porque esas células están en un estado hipermetabólico, entonces como que desocupan los espacios cerca de la célula y por eso adquiere el aspecto festoneado. ¿Sí? Eso es lo que dice el apunte de aspecto festoneado. Y acá arriba entonces usted tiene el infiltrado inflamatorio. ¿Ya? Este infiltrado es mononuclear, o sea, son linfocitos y células plasmáticas. Entonces, esa es la hiperplasia tiroidea difusa o enfermedad de Basedow-Graves. Quiero que ahora se concentren en mirar esta imagen: aumento de tamaño bilateral y difuso, parénquima rojizo carnoso. Se la graban porque eso es importante. Esta lupa es importante porque ahí se ve el infiltrado inflamatorio del estroma, se ve la hiperplasia de las glándulas y cualquiera de las imágenes de acá, hiperplasia e hipertrofia de las células epiteliales. ¿Ya? Eso se ve entonces en la hiperplasia tiroidea difusa, que es fácil de recordar qué es lo que tienen que ver histológicamente si se acuerdan de la patogenia. Una glándula estimulada en forma constante, entonces va a tener un gran número de todas las estructuras e inflamación porque es una patología inflamatoria. Ya, la siguiente patología, una mujer mayor que es diabética, hipertensa, como todas las personas a esa edad que ya empiezan a aparecer un sinnúmero de patologías crónicas, pero sus familiares notaron que desde hace 8 meses la señora estaba como lenta, con el ánimo bajo, como apática, con bradipsiquia. Esto no es tampoco frecuente que uno lo diagnostique como un cuadro depresivo. Y mucho ojo y mucha precaución cuando ustedes sean médicos generales, porque estos cuadros muchas veces pasan por psiquiatría primero antes que por un internista. Entonces, a diferencia del otro, es un estado clínico hipometabólico, ¿no es cierto? Entonces uno ya piensa en otras patologías. Y en el examen físico entonces estaba con una presión baja, un poco fría, con una frecuencia cardíaca baja, y a diferencia del otro entonces una piel gruesa, seca, fría, con pérdida de las cejas, pelo seco y quebradizo, macroglosia, etc. Los exámenes de laboratorio
están al revés del caso anterior, ¿no es cierto? O sea, que hay una estimulación del eje hipotálamo-hipofisiario porque las hormonas tiroideas circulantes están en un nivel muy bajo, por lo tanto, la hipófisis responde con un aumento de la hormona liberadora para el tiroides. ¿Y qué es lo que pasa acá? Aquí hay otra patología. Este aspecto de esta glándula es absolutamente distinto al otro. ¿En qué se parecen? En que hay un aumento de tamaño difuso y bilateral, ¿verdad? En eso se parecen. Pero el aspecto del parénquima es totalmente distinto al otro, que dijimos que era rojizo y carnoso. En este caso tiende a ser más pálido. Esto está fijado, por eso está más pálido todavía. Pero es como este color o más cafecito claro. ¿Y por qué es esa razón? Vamos a ver histológicamente por qué este aspecto es más pálido de lo normal. Aquí tenemos una lupa. Aquí también ustedes pueden decir, sí, hay un aumento, se ven folículos tiroideos muy abundantes, pero lo que se ve más abundante que en el caso anterior es este componente inflamatorio. El intersticio está expandido por este componente inflamatorio y tiene una particularidad que se las voy a mostrar aquí en la siguiente lupa. Estos son bajos aumentos. El infiltrado inflamatorio está dispuesto en estas áreas nodulares que se llaman folículos linfoides. Estos están constituidos solo por linfocitos, estas como nódulos. El infiltrado linfocitario entonces en esta enfermedad se dispone en folículos linfoides con centros germinales. Estas áreas más claras que se ven acá se llaman centros germinales. ¿Cuál es, profe? Esto es un folículo linfoide y este es su centro germinal que se ve más claro. Entonces eso no está como en el estroma del... Está en el estroma también. Ya. Está en el estroma. Los folículos tiroideos son estos que se ven ahí. Están muy chiquititos. Ya. Porque ahí está el otro elemento de esta enfermedad, que es la atrofia de folículos. Estos folículos están chicos y atróficos. Si ustedes se fijan bien acá, entre medio de este infiltrado inflamatorio también hay folículos tiroideos que están atróficos, están rodeados por el infiltrado inflamatorio. Aquí hay un acercamiento para que ustedes vean que estos están formados por linfocitos y estos son los centros germinales, que son las zonas donde se presentan los antígenos a los linfocitos y siempre son así más claras. Y acá al lado tienen folículos tiroideos atróficos que están siendo destruidos por este infiltrado inflamatorio. Aquí hay reacciones inmunes que destruyen el folículo y se van poniendo cada vez más chicos y degenerándose. Otro elemento para este diagnóstico es el tipo de epitelio que recubre este folículo. No sé si ustedes lo ven diferente, pero lo que tienen que fijarse es en que los citoplasmas en estas células son mucho más grandes que en los otros casos y eosinófilos. Los núcleos son vesiculosos y con nucleolo. Estas células se llaman células con metaplasia oxífila. No sé si en el apunte están así con ese nombre o como células de Hurtle. Eso significa que el epitelio del folículo sufre una metaplasia y adquieren esta morfología. Son células con muchas mitocondrias, por eso se ven así tan rosadas y tan como aumentaditas de tamaño. Entonces este es otro elemento diagnóstico que no es exclusivo, pero es característico, uno lo busca, pero no es solamente de esta enfermedad. Metaplasia oxífila. Ahí hay más metaplasia oxífila. El infiltrado inflamatorio rodea y se mete dentro de los folículos linfoides porque los van a destruir y se produce metaplasia oxífila. Y entonces esta enfermedad se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Esto es la tiroiditis Hashimoto que dice en el apunte que es la patología que más frecuentemente, o sea, es la causa más frecuente de hipotiroidismo endógeno, descartando todas las causas de que no haya mucho yodo en la dieta de las personas. Causa endógena, la primera causa de hipotiroidismo es el Hashimoto. Y quiero que se expliquen, la razón de esto es
porque hay una destrucción de la glándula. Debido a este fenómeno inflamatorio, la glándula se destruye en forma progresiva, hasta que al final, en vez de folículos tiroideos, hay fibrosis. Entonces esa fibrosis nos sirve para producir hormona tiroidea, entonces la persona con el tiempo y en forma paulatina va cayendo en un hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Y se acuerdan entonces de la imagen? Ya. Patología hiperplásica. Mujer, todas estas cosas son de mujeres. No se sientan mal si a un hombre les da alguna patología tiroidea. Es más frecuente, pero no es exclusivo. Mujer de 48 años, aumento de volumen cervical anterior, lento y progresivo, que no tiene disfagia, disfonía, disnea, ninguna sintomatología como en los casos anteriores, sino que solo aumento de volumen tiroideo. No tiene alteración de la función tiroidea. Entonces esta señora tiene un bocio en el fondo. Y a diferencia de los casos anteriores que dijimos que era difuso y simétrico, en este caso es multinodular. La mayoría de las veces es bilateral, la mayoría de las veces es bilateral, pero puede ser también unilateral. O sea, aquí la simetría no es tal. En un primer momento puede ser simétrico, pero lo que nosotros queremos que se acuerden es que es un aumento de volumen generalmente bilateral y que generalmente no es simétrico. Y como todas las patologías tiroideas se movilizan a la deglución. Generalmente los clínicos le hacen primero ecografías y ahí ven que son imágenes nodulares, algunas quísticas. Lo que sigue después, esto no es para que lo aprendan la citología, pero es para que ustedes tengan la idea que uno no se va directo a sacarle la glándula tiroidea al paciente, sino que tienen una sospecha, le hacen una ecografía y después le hacen un estudio citológico, en el cual el clínico, en algunas partes el patólogo, pero acá es un radiólogo el que les pincha los nódulos tiroideos y mandan el aspirado que sacan de ellos, lo mandan a anatomía patológica para que los citólogos vean si tienen, si es maligno o qué patología es para planificar la cirugía. Entonces, cuando ya se agotaron las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, el paciente llega a cirugía. ¿Y qué es lo que vemos en la cirugía? Esta es toda la glándula tiroidea. Aquí está un lóbulo y acá está el otro lóbulo. Aquí ustedes ven que hay un aumento de volumen bilateral, pero a diferencia de los otros que eran como más lisos, en este caso son multinodulares. Y los nódulos no son parejitos, sino que son unos nódulos más chicos, otros más grandes. Y a diferencia de los otros casos, este parénquima es muy heterogéneo. Hay muchos nódulos, aquí esto está cortado en múltiples secciones, hay muchos nódulos de distintos tamaños. Y si ustedes tuvieran que definir el aspecto de esos nódulos, el aspecto de ese parénquima, tendrían que decir de que tiene un aspecto como de coloide, le llama uno, que en el fondo es como gelatina. Se ve como una gelatina así media dura y de color café, amarillento. ¿Por qué? Porque es coloide. Los folículos tiroideos, ya vamos a ver en la histología, los folículos tiroideos están dilatados y llenos de coloides. Y eso macroscópicamente se traduce en este aspecto pardo, brillante, multinodular. Si uno hace entonces cortes, estas son lupas. Si ustedes hacen cortes histológicos de este parénquima, entonces van a ver que los folículos tiroideos son muy heterogéneos en sus tamaños, muy heterogéneos. Hay unos pequeños, pero hay otros que están muy dilatados y tienen mucho coloide. Todo lo que está dentro es coloide, por eso tiene ese aspecto macroscópico como gelatina. Aquí hay otro lugar donde ustedes ven que aquí hay unas que ya aparecen quistes. Esto de pronto se empiezan a romper estas paredes de folículo y forman grandes lesiones quísticas. Y esas lesiones quísticas, ese coloide que se salen, produce una reacción inflamatoria y van apareciendo áreas de fibrosis y de inflamación. O sea, si ustedes tienen que describir una histología de una hiperplasia nodular de tiroides, tienen que decir que el aspecto
es muy heterogéneo, tanto en la macro como en la histología. Aquí, por ejemplo, hay dilataciones quísticas y llega un punto en que estos quistes ya son visibles ecográficamente, entonces el ecografista dice que es un nódulo con cavidades quísticas. Son los folículos que se dilatan hasta que se rompen y producen una reacción inflamatoria en el tejido adyacente. Ahí hay áreas de fibrosis. Todas esas cosas rosadas que ustedes vean sin células son áreas de fibrosis. Aquí hay hemorragia. El parénquimo, o sea, el epitelio que reviste los folículos no tiene nada particular, es una filita de células cúbicas bajas y mucho coloide en el interior de esos folículos. ¿Ahí ven? Una filita de células planas en este caso. Ahí están más cúbicas. Nada especial. Ahí hay otro aspecto. Y entonces eso se llama hiperplasia multinodular tiroidea. ¿Y los nódulos que se ven son por hiperplasia o por lesión fibrosa que tiene la tiroides? ¿Cómo se producen los nódulos? ¿Por qué? Porque ya, lo que se supone es que por alguna razón esa persona tiene, a veces por falta de ingesta de yodo en la dieta, qué sé yo, entonces se estimula la hipófisis y hay zonas de la glándula que responden con una mayor potencia que otras, entonces van creciendo zonas más que otras, entonces se van formando nódulos. ¿Entiendes? Entonces esa es la razón de por qué se forman esos nódulos. Hay zonas que van quedando comprimidas y otras que van respondiendo mucho a esa TSH aumentada. Entonces se van formando nódulos. En un primer momento pueden tener una distribución homogénea los nódulos, pero después con el tiempo hay zonas que van predominando sobre otras y otras van siendo comprimidas y se transforman en una glándula multinodular. ¿Profe? Eso es como el filtrado inflamatorio que se forma cuando se rompen los quistes. ¿De qué tipo es? Mononuclear también. Mononuclear. Y la patología neoplásica la vamos a dejar en dos cositas, que son la patología benigna y la maligna. La benigna vamos a ver adenoma folicular, que está muy ligado al carcinoma folicular, ya vamos a ver por qué, y el carcinoma papilar. Ya vamos a dejar de lado el medular. Entre el carcinoma folicular y el papilar tenemos, pero la inmensa mayoría de los cánceres de tiroides. El medular, eso se lo estudian de forma teórica para la prueba teórica. ¿Ya? Mujer de 45 años sin antecedentes relevantes y por un control de salud se detectó un nódulo tiroideo de 1 centímetro. Entonces, nódulo único de tiroides, uno se orienta hacia neoplasia. Si tenemos múltiples nódulos, uno se orienta a hiperplasia nodular. Distinta en la película si tenemos un nódulo único. Ahí uno se orienta a neoplasia, que puede ser benigno o maligna, pero se orienta a neoplasia. Y para que usted tenga la idea de que no se tira uno directo a sacarle la tiroides a la persona, se le hace una ecografía y dicen que hay un nódulo isoecogénico, o sea, es bien como homogéneo, parejo el nódulo, y dice que tiene una película hipoecogénica alrededor, como le llaman como un margen de seguridad. Entonces a ellos piensan, puede ser una patología tiroidea benigna. Se le hace una punción, el radiólogo en este hospital le hace una punción tiroidea y ven que en ese citológico hay formación de múltiples folículos chiquititos, microfolículos que se llaman. Y uno le mira la citología, quiere decir eso, mirar las características de las células, ve que son homogéneas, que no tienen características especiales, entonces uno puede llegar hasta decir que es una neoplasia que forma folículos, pero no puede diferenciar entre adenoma y carcinoma. Y ya vamos a ver por qué. En este caso, el nódulo único de tiroides era así, en este caso, aquí hay otros ejemplos, un nódulo bien delimitado, redondo, que está rodeado por una fina cápsula en todo su contorno. En todo el contorno de la lesión hay una cápsula.
El parénquima es sólido y es como café claro, puede ser un poco amarillento, color caramelo, qué sé yo, y puede haber hemorragia si la persona generalmente van a funcionando, entonces por eso tiene áreas de hemorragia. ¿Y qué es lo que se ve histológicamente? Se ve, este es parénquima tiroideo normal, pero aquí se ve algo diferente, ¿cierto? Se ve algo diferente que tiene un contorno redondo y muy liso. Aquí no hay infiltración al parénquima adyacente. ¿Y de qué está formado este nódulo? Está formado de pequeños folículos tiroideos, monótonos en cuanto a su tamaño y forma. Aquí hay un poco de diferencia de tamaño, pero lo importante es que tiene un contorno liso. Ahí para mostrarles que el epitelio de revestimiento también es cúbico en una monocapa. Lo importante en esta lesión, que ya vieron que se llama adenoma folicular, lo importante es que la neoplasia está contenida dentro de la cápsula. El patólogo tiene la obligación de estudiar todo el contorno de la neoplasia y verificar y certificar que en ningún punto esta neoplasia se sale del nódulo. ¿Por qué? Porque ahí uno hace la diferencia entre adenoma folicular y carcinoma folicular. ¿Ya? La salida de esta neoplasia de dentro del nódulo puede ser microscópica o puede ser masiva. Si es masiva, nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente en la macroscopía, pero lo más frecuente es que sea una salida microscópica de células hacia el parénquima adyacente. Y la única manera de certificar eso es estudiar toda la cápsula que rodea el nódulo. Por eso es que en la citología yo no puedo decir si es adenoma o carcinoma. ¿Entienden eso? Porque ahí tú ves células sueltas. No saben la relación que tienen esas células con la cápsula ni con el parénquima adyacente. Entonces, por eso que solo en la citología uno puede llegar hasta neoplasia folicular. ¿Se entiende? Eso es bien importante porque a veces llegan hasta cirujanos y no han captado esa situación. En cambio, en este caso también es un nódulo único, pero aquí ustedes miren, este es un caso nuestro. Este es un corte transversal de la tiroide, esto que está acá afuera es el parénquima normal, que está fijado, por eso se ve un poco más claro, está fijado en formalina, y ustedes ven que acá hay un nódulo. Pero si ustedes, aquí hay cápsula, lo blanquito, macroscópicamente la fibrosis se ve blanca. Entonces aquí ustedes ven que este contorno es blanco. Hay una cápsula que está conteniendo gran parte del nódulo. Pero aquí ustedes ven que esta cápsula se interrumpe y el parénquima neoplásico sale un poco, como que interrumpe la cápsula. Y máximo a este lado, donde va aquí la cápsula fibrosa, y aquí el parénquima tumoral la interrumpe por completo. Eso es un criterio que ya macroscópicamente usted los autoriza para decir que están frente a un carcinoma. Entonces, cápsula interrumpida, carcinoma. ¿Y qué pasa? Histológicamente son iguales el adenoma con el carcinoma. Aquí está, este es el nódulo neoplásico, este es el parénquima normal y esta es la cápsula fibrosa. Entonces, la misión de nosotros es observar todo el contorno de la cápsula y tratar de descubrir dónde hay interrupciones, si es que las hay. Aquí para que vean que las células del interior del nódulo no tienen nada especial. Y aquí existe un poco de atipia citológica, no es criterio de malignidad. Eso no es criterio de malignidad en este caso. Entonces uno va viendo el contorno de la cápsula. Aquí está indemne, porque el criterio de malignidad dice que la neoplasia tiene que comprometer todo el espesor de la cápsula. Esto, por ejemplo, aquí que hay una pequeña muesquita en el tejido fibroso no vale como criterio de malignidad. Tiene que ser todo el espesor de la cápsula comprometido por la neoplasia, al menos. Las células no tienen nada especial. Y aquí ustedes ven una lupa donde se ve este criterio. Aquí está la neoplasia. Esto es la neoplasia, este es el parénquima adyacente. Aquí está la cápsula, aquí y aquí. Y aquí ustedes ven como la cápsula está interrumpida
y el parénquima neoplásico sale como una corriente, aquí como un río, sale hacia el parénquima adyacente. Compromiso transmural de la cápsula. Ese es un criterio. El otro criterio es encontrar que las células neoplásicas están invadiendo vasos sanguíneos que están en la cápsula o por fuera de la cápsula. Ese es otro criterio de malignidad. Este es un vaso, ahí se ve el endotelio del vaso, que está totalmente ocupado por estas células neoplásicas. Ahí, aquí hay otro vaso, esta es la neoplasia, esto que está acá. Esto es la cápsula fibrosa. Por fuera de la cápsula fibrosa o en la cápsula fibrosa está este vaso venoso que tiene adentro células tumorales que acá vemos con mayor aumento. Son trombos tumorales en la cápsula, criterio de malignidad. Entonces, en este caso, el diagnóstico es carcinoma folicular tiroideo, ¿ya? Y esta misma persona, meses después, tuvo una fractura patológica en un hueso del húmero y en la histología, ¿qué es lo que vimos? Vimos que había hueso, esto es una trabécula ósea, había hueso que está bastante osteoporótico, es muy delgado este hueso, pero que tiene células neoplásicas que no debieran estar ahí. Y uno las tiñe con una tinción específica para tiroides y sale positiva, entonces uno dice metástasis ósea de carcinoma folicular. ¿Se acuerdan que el carcinoma folicular por dónde da metástasis más frecuentemente? Por sangre, ¿no es cierto? Entonces las metástasis en los huesos son poco frecuentes, pero si es que llega a dar metástasis en carcinoma folicular, el hueso es uno de sus favoritos. Ya, y ahora quiero que pongan harta atención porque esto es un clásico de la anatomía patológica y es como preguntable porque es muy característico. Una señora X con un nódulo único de tiroides, se le hace la ecografía, se le hace la punción de tiroides y este es el citológico. Este es uno de los grupos de células que están en el citológico. Y quiero que se den cuenta, aquí uno puede hacer un diagnóstico específico. No como en el caso anterior que uno llegaba hasta neoplasia folicular porque había microfolículos sin características nucleares especiales. Pero en este caso hay características citológicas especiales que nos permiten hacer un diagnóstico específico con el citológico. ¿Y cuáles son estas? El hecho que existan estos grupos de células que se llaman papilas. Después les voy a mostrar cómo se ven en la histología las papilas, pero en la citología se ven como grupitos de células que están sobrepuestas. Fíjense que aquí hay una célula que está sobrepuesta con esta otra. Aquí hay unas células que están pegadas, están sobrepuestas. Los núcleos tienen una cromatina muy fina que le da un aspecto de núcleo claro. Hay hendiduras que le llaman núcleos en granos de café. Este está muy parecido a un grano de café. Hendiduras nucleares como granos de café. Otra característica es que dentro del núcleo, ahí donde está el puntero rojo, hay una estructura circular dentro del núcleo que es una vacuola intranuclear. Todas esas características nos van a llevar a configurar un diagnóstico, que es de carcinoma papilar. Vamos a ver más ejemplos de citología. ¿Cómo vamos a ver el cuadro en la histología? Vamos a ver que la arquitectura de la glándula está totalmente perdida. ¿Y qué es lo que va a haber en su reemplazo? Van a ver estas estructuras. Eso. Mírenlas bien, porque estas son características, estas estructuras, que se llaman papilas. Esto es lo que se ve en el corte histológico, lo que vimos recién era la citología. En el corte histológico se ven esas estructuras que se llaman papilas, las vamos a ver de más cerca. Aquí hay otro lugar donde aquí se ve parénquima tiroideo normal y acá la arquitectura está totalmente perdida y reemplazada por una neoplasia infiltrante que se dispone en papilas.
Todas estas que están acá son papilas, pero también en folículos y papilas. Y esta es una papila vista con aumento mayor. ¿Qué es lo que es una papila? Es una estructura que tiene un eje de tejido conjuntivo, que es el que va acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Este eje es un eje de tejido conjuntivo con vasitos capilares y que están tapizadas por células. Eso es una papila, ¿ya? ¿Y cuál es la característica importante de este epitelio? Aquí se ve mucho mejor que en la citología, para mi gusto, que los núcleos están sobrepuestos, están apiñados. Eso es un criterio diagnóstico. Los núcleos están apiñados, son núcleos claros, son como núcleos en vidrio empañado que le llaman. El centro del núcleo es como claro, la cromatina está como adherida a la membrana nuclear. Hay hendiduras en el núcleo, hendiduras, núcleos en grano de café. Aquí este corte está un poco más grueso, pero se ve lo mismo. Aquí no son folículos, o sea, no son papilas, sino que son folículos. Pero uno si ve la citología se ve lo mismo. Los núcleos son grandes, están apiñados, son claros, hay hendiduras. Las vacuolas hay que buscarlas. Aquí hay una, por ejemplo, aquí se ve más roja. Esto es un núcleo, lo morado, pero al centro hay una vacuola que en este caso se ve más roja. Todos esos criterios citológicos uno los busca y son lo más importante para hacer el diagnóstico de carcinoma papilar. Sin esos criterios citológicos no se puede hacer el diagnóstico de carcinoma papilar. Otra cosa que se puede ver son calcificaciones, como esta que está acá abajo, que son calcificaciones que uno, lo más característico es que lo vea como unas laminillas concéntricas como cebolla, como telas de cebolla. ¿Pero son esas cosas que no las vi? Acá abajo están, sí, salió como mal ahí, tendría que estar más al medio. Mira, aquí ¿qué es lo que hay? Una vacuola, ¿no es cierto? Una vacuola citoplasmática, nuclear. Y entonces es un carcinoma papilar. ¿Les queda claro entonces que el criterio diagnóstico más importante es la citología, con todas esas características que vimos? Y la macroscopía es variable. Lo más frecuente es que sea un nódulo único. Lo más frecuente es que sea un nódulo único y lo más frecuente es que sea bien delimitado, pero también puede ser poco delimitado. Y muchas veces tiene un aspecto granular, porque las papilas hacen protrusión en la macroscopía y se ve como un aspecto granular. ¿Esto por qué vía dan metástasis? Lo más frecuente que den metástasis, linfática, ¿no es cierto? No es exclusivo, porque igual dan metástasis a los pulmones, qué sé yo, pero lo más frecuente es que den a los ganglios cervicales. Ya, yo creo que eso es como lo más importante. De todas maneras, tengo idea que les van a subir el paso práctico, pero es importante que tengan las imágenes macro y microscópicas de estas 6 patologías que vimos. Tengo una duda. ¿Qué hay en el parénquima del carcinoma folicular? Son como... ¿Qué es lo que? El parénquima de la neoplasia son folículos tiroideos. Folículos tiroideos multiplicados. Lo más frecuente que estén aumentados en número, que sean todos chicos y monótonos. Pero pueden también ser grandes y pequeños. ¿Dentro también tienen como coloides? Pero escaso coloide, porque no son folículos como fisiológicamente funcionantes. Tienen una función anómala. Entonces el coloide generalmente es muy escaso. ¿Más preguntas? Si no, estaríamos libres. ¿En serio? No, pero para mí. La expresión de Jorge cuando se entera que le faltó contestar la mitad de la No, pero ya. Según
Patito tenemos derecho a adoptar.